Bueno, buen día chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar un tema nuevo hoy, que es que es de la unidad 2, que es de relaciones. Ya sé que estuvieron haciendo algo de práctico con relaciones, así que vamos a pasar un poco rápido esta primera parte para presentar estos nuevos objetos matemáticos que son de las relaciones. En principio vamos a trabajar con una operación de conjuntos nueva. Déjenme cambiar la cámara. Y voy a dejar de compartir un momento, así sale en la grabación lo que muestro en la hoja. Díganme ustedes si pueden ver bien la hoja. Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, sobre relaciones. El candadito le pusiste, Wilfred. Ah, me olvidé el candado. Ah, sí, está el candado. Ah, está súper, Lo había súper. bloqueado, lo había bloqueado al principio. Bueno, ¿qué decir sobre relaciones? Que ya no sé con ustedes de los prácticos. ¿Sí? ¿Iban a hacer una pregunta? No, continúo. Bueno, habíamos visto algunas operaciones primero con conjuntos, ¿no? Creo que la operación uno era la operación de intersección, dado dos conjuntos A y B que pertenezcan al mismo universo. Entonces, la primera operación te daba A intersección B, ¿no? La segunda operación, no recuerdo si este era el orden de las operaciones. La segunda operación A y B que habíamos visto es la unión de conjuntos. Dado dos conjuntos, A y B, que también pertenecían al mismo universo, entonces obtenías el conjunto A unión B como aquel que tiene a los elementos de A o a los elementos de B. El de la intersección era aquel conjunto que tiene a los elementos que son de A y de B simultáneamente, ¿no? Creo que había otra operación de dos conjuntos que, ¿sí? ¿No? Continúo. La primera era la intersección, la otra era la unión. ¿Qué más habíamos visto? La diferencia simétrica, la diferencia A menos B, o menos A, vamos a poner la operación 4 entre A y B, era A diferencia simétrica B. ¿No? Cada uno de estos conjuntos, cada una de estas operaciones te daban como resultado conjuntos que pertenecían al mismo universo. ¿Sí? Esto es para A y B, dos subconjuntos de un mismo universo U. Y para A y B, dos subconjuntos de un mismo universo U, eh, obtenés estas operaciones que te daban como resultado otros conjuntos que también estaban incluidos en el mismo universo U, ¿no? Creo que había otra operación que era el complemento. Si tomabas un conjunto A, le podías calcular el complemento de A y este era el conjunto de aquellos puntos que estaban en el universo pero que no pertenecían al A. Bueno, las operaciones son, las relaciones son subconjuntos de un conjunto que resulta de hacer también una operación con otros conjuntos A y B, pero que el resultado de esta operación nueva no cae en el mismo universo U. ¿Sí? Hay una operación nueva, que es la que vamos a trabajar, una operación nueva que vamos a trabajar hoy, que es, digamos, la operación 6, que también involucra dos conjuntos A y B que pueden o no pertenecer al mismo universo. Acá es como que esta parte de pertenecer al mismo, de que estén en el mismo universo podría eh, no ser necesaria. Entonces hay una operación que dice, dado dos conjuntos A y B que pueden o no pertenecer al mismo universo,
y que da como resultado un conjunto nuevo, que lo vamos a denotar así, A por B. Bien, este es el símbolo. ¿En qué va a consistir el conjunto A por B? Bueno, el conjunto A por B tiene como elementos unos objetos nuevos que se llaman pares ordenados, que lo vamos a denotar así. Abrimos paréntesis, ponemos un elemento, una letra pequeña que simboliza un elemento del primer conjunto, una coma y otra letra pequeña que representa un elemento del segundo conjunto. El A chiquita es un elemento del conjunto A y el B chiquita es un elemento del conjunto B. No necesariamente tienen que tener la misma naturaleza el A chiquita y el B chiquita, porque el A grande y el B grande no necesariamente tienen que estar en el mismo universo. Generalmente nosotros siempre vamos a tomar al A grande y al B grande en el mismo universo, pero en principio para la definición de este nuevo conjunto no es necesario tomarlo. Este conjunto nuevo se llama producto de A y de B. Los elementos son pares en donde uno pone en el primer, en donde cada uno de estos elementos que están adentro del paréntesis se llaman componentes del par. Y es importante que el primer elemento sea un elemento, la primer componente del par sea un elemento del conjunto A grande, del conjunto que se pone a la izquierda del por acá, de esta cruz. Y que el segundo elemento sea un elemento que pertenezca al conjunto B grande. Como importa el orden en que uno pone los elementos, a este nuevo objeto se lo llama par ordenado. Entonces, los objetos, los elementos que pertenecen a este nuevo conjunto es un par ordenado. No es el par ordenado, no es un elemento que está en A y no es un elemento que está en B. Este objeto nuevo es un objeto nuevo que se construye a partir de los elementos que están en A y que están en B. Pero la naturaleza de este elemento es distinta de la naturaleza de los elementos que tiene el conjunto A grande y de los elementos que tiene el conjunto B grande. Entonces, esta es una operación, este es un conjunto nuevo que se obtiene a partir de dos conjuntos dados. Sus elementos se llaman pares ordenados. Y describimos a este conjunto como aquel conjunto, por eso abro llave, de los pares ordenados, cuya primer componente lo vamos a denotar con A chiquita ahora y con B chiquita ahora, tal que el primer elemento del par está en el conjunto A grande y el segundo elemento del par está en el conjunto B grande. Es importante que entendamos que este nuevo conjunto, el producto entre A y B, este nuevo conjunto tiene como elementos objetos nuevos que no son de la naturaleza de los objetos que viven en A ni de los objetos que viven en B. A estos elementos se los llaman pares ordenados. Esto de acá, este objeto de acá, se llama par ordenado. Ordenado porque es importante que el primer elemento del par sea un elemento, la primer componente del par sea un elemento del primer conjunto y la segunda componente del par sea un elemento del segundo conjunto. Por lo tanto, si estos objetos no son elementos de A ni de B, es decir, el par ordenado no es un elemento de A y no es un elemento de B, no podríamos decir que A sea un subconjunto del producto cartesiano del producto entre A y B, ni tampoco que el conjunto B grande sea un subconjunto del producto entre A y B, pues los elementos de B grande y los elementos de A grande no tienen la misma naturaleza que el objeto, que es el elemento de este conjunto que es el producto. Es importante que entendamos esto porque más adelante cuando veamos números complejos vamos a retomar este punto y hacer notar que los conjuntos que son los que se están multiplicando entre sí no son subconjuntos de este conjunto nuevo. ¿Me explico, chicos? Vuelvo Sí, a profe. presentar la diapositiva. Vuelvo a presentar la diapositiva.
Bueno, entonces, dados dos conjuntos A y B, dos conjuntos, se llama par ordenado, lo anotamos así, paréntesis, abrimos paréntesis, el A chiquita representa un elemento de la grande, coma, el B chiquito representa un elemento del B grande, al par de elementos dados en un cierto orden. El A chiquita es el primer elemento del par o primer componente, y el B chiquita es el segundo elemento del par o segunda componente. Y vamos a decir que dos pares ordenados son iguales solamente si son iguales componente a componente. ¿Sí? El AB, el par ordenado AB es igual al par ordenado CD, solamente si, solo si, el A chiquita es el C y el B chiquita es el D. ¿Bien? Se define el producto entre A y B o producto cartesiano entre A y B como el conjunto formado por los pares ordenados tal que el primer elemento pertenece al conjunto A y el segundo elemento pertenece al conjunto B. Pero aquí no hay ninguna regla que diga, ojo, el A y el B, el A grande y el B grande deben pertenecer al mismo universo. No, no necesariamente, podrían serlo, pero no necesariamente. En símbolo lo denotamos así. Dice, el A producto cartesiano B es el conjunto de aquellos pares ordenados A chiquita, B chiquita, tal que el A chiquita está en el A grande y el B chiquita está en el B grande. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, suponete que el A solamente tiene tres elementos, el 2, el 3 y el 9, y que el B también tiene tres elementos, el 1, el 4 y el 8. En este caso, los dos conjuntos, el A grande y el B grande, son un conjunto de números. Pertenecen al mismo universo, pero no necesariamente tienen que serlo. Entonces, nos formamos todos los pares posibles, tales que la primera componente es un elemento de A y la segunda componente es un elemento del B grande. ¿Sí? Entonces aquí estará el par ordenado, tal que el primer elemento es el 2, tal que el primer elemento es el 2, y el segundo es el 1, el 4 y el 8 respectivamente. Por eso está el par ordenado 2, 1, 2, 4 y 2, 8. Y los pares ordenados, tales que el primer elemento es el 3 y el segundo elemento es el 1, el 4 y el 8 respectivamente. Y aquí están esos pares, el 3, 1, el 3, 4, el 3, 8. Y los últimos tres elementos corresponden a los pares, tales que el 9 es el primer elemento del par y las segundas componentes son el 1, el 4 y el 8 respectivamente. Entonces está el par 9, 1, el par 9, 4 y el par 9, 8. Entonces, este conjunto nuevo, este es el símbolo, el A por B, es el símbolo que representa un conjunto cuyos elementos son pares ordenados. Cuyos elementos son pares ordenados y son estos pares ordenados acá. Entonces, es interesante ver que si uno tiene conjuntos A grande y B grande que tienen una cantidad finita de elementos, supongamos que la cantidad de elementos que tiene el A grande es M y que la cantidad de elementos que tiene el B grande es N, entonces la cantidad de elementos que se pueden formar, la cantidad de pares ordenados que se pueden formar, cuya primer componente está en el A grande y la segunda componente está en el B grande, es el producto de M por N. Es decir, el cardinal o la cantidad de elementos que tiene el conjunto A grande por el B es igual a M por N. ¿Vamos hasta ahí? Profe, ¿Sí? ¿puede volver a explicar desde que explicó la mezcla de los elementos? ¿Cómo se formó el A por B para este caso? Sí, profe, por Vamos, favor. vamos al... Déjeme que copie el A y el B. Ejemplo. El A es el conjunto 2, 3, 9. Y el B es el conjunto 1, 4, 8. 1, 4, 8. Dejo de compartir así sale en la grabación la hoja. Bien, entonces, veamos, hay una forma de graficar, hay veces que podemos graficar en un diagrama de Venn los, este producto cartesiano. Entonces tenemos el conjunto A,
que es el 2, 3, 9, y el conjunto B, que es el 1, 4, 8. Entonces, el A por B consiste en todos los elementos, en todos los pares ordenados que se pueden formar utilizando como primer componente el 2, el 3 y el 9, y como segunda componente el 1, el 4 y el 8. Entonces, veamos todos los pares ordenados que comienzan con el 2. Entonces, el 2 va a ser la primer componente siempre del par. ¿Cuántas posibilidades de segundas componentes tengo? Bueno, tantas como elementos tenga el conjunto B grande. El conjunto B grande lo tiene al 1, al 4 y al 8. Entonces, un par va a ser el par ordenado, cuyo primer componente es el 2, y la segunda es el 1. Otro par es el par ordenado, cuyo primer componente es el 2, y la segunda componente es el 4. Y el último par que comienza con el 2 es el par que comienza con el 2 y cuya segunda componente es el 8. ¿Sí? No tengo otra manera de formarme pares ordenados que comiencen con el 2 porque ya me terminé las posibilidades de elegir segundas componentes para estos pares ordenados que comienzan con el 2. ¿Me explico? Entonces, esta es la cantidad total de pares ordenados que tienen como primer componente al elemento 2 del conjunto A grande. Para terminar de describir cuáles son los elementos del conjunto A por B, debo hacer lo mismo pero con cada uno de los elementos de A. Armarme todos los pares ordenados que comiencen con elementos de A. Ya están los que comienzan con el 2. Ahora escribamos los que comiencen con el 3. Y hacemos lo mismo, el 3 con el 1, el 3 con el 4 y el 3 con el 8. ¿Sí? Tengo el 3 con el 1, el 3 con el 4 y el 3 con el 8. Y esos son todos los pares que comienzan con el 3, que lo tienen al 3 como primer componente. Y ahora nos queda escribir todos los pares que lo tienen al 9 como primer componente. Entonces armamos el par 9, 1, 9, 4 y 9, 8. ¿Sí? Tengo el par 9, 1, 9, 4 y 9, 8. ¿Me expliqué? Re bien, profe. Bien, ahora noten esto. Los objetos que son los elementos del conjunto A grande son números. El 2, el 3 y el 9. Los elementos del conjunto B grande son también números. El 1, el 4 y el 8. Pero los elementos del A por B no son números. Estos no son números reales. Son pares ordenados cuyas componentes son números reales. Pero los elementos de A por B no son números reales. Así que está mal decir que A es un subconjunto de A por B. Esto no pasa, esto no es cierto, no va a pasar nunca. ¿Sí? Y está mal decir que B es un subconjunto de A por B. Porque la naturaleza de los objetos que viven en B o que viven en A es distinta de la naturaleza de los objetos que viven en A por B. ¿Explico? Eso es a lo que hacía referencia un poco antes. Bueno, entonces, continuamos. Este es el conjunto A por B. Es un conjunto nuevo. Uno se construye Yo un no entendí conjunto esa a parte, partir ¿puedes repetirlo, por favor? que estos objetos, los pares ordenados, no son números. Tienen otro nombre y tienen otra naturaleza. ¿Sí? Estos objetos no son números, se denominan pares ordenados. El objeto matemático se denomina par ordenado. Los objetos del conjunto A grande sí son números y los objetos del conjunto B grande sí son números. ¿Sí? Pero estos no. Los pares no son números. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cómo? Entonces, una vez que se transforma en par ordenado, deja de ser un número del No deja de serlo conjunto. porque nunca lo fue. Uno se construye un Ah, objeto nuevo. Un par ordenado no es que antes era un número. ¿Me explico? Es un ok. objeto nuevo que se construye a partir de, bueno, la primera componente y la segunda componente. ¿Sí? La primera componente y la segunda componente pertenecen a dos conjuntos. Por lo tanto, la primera componente
tienen la naturaleza de algún objeto del conjunto A grande, y la segunda componente, la naturaleza de algún objeto del conjunto B grande. En este ejemplo son números ambos, pero podrían no serlo. Pero el objeto nuevo que uno se construye a partir de eso no tiene la naturaleza que tienen los objetos que viven en los conjuntos que se multiplican. ¿Bien? Cuando uno quiere hacer una prueba de inclusión, ¿recuerdan cómo hacíamos si queríamos probar que un conjunto, llamémosle C, esté incluido en un conjunto D? ¿Qué debíamos hacer? Teníamos que tomar un elemento en C, un X que pertenece al conjunto C, y probar que ese mismo X está en el conjunto D. ¿Me explico? Pero para probar esta inclusión, entonces es necesario ver que este objeto que vive en el conjunto, que decimos que es el más chico, también es un objeto que vive en el otro conjunto. Por lo tanto, este conjunto D tiene como elementos de la naturaleza de los objetos que viven en el C grande. Por lo tanto, nunca vas a poder probar que el A está incluido en el A por B, porque directamente la naturaleza de los objetos del A es distinta de la naturaleza de los objetos que viven en A por B. ¿Me explico, chicos? ¿Por qué está mal poner el incluido en estos casos? Porque nunca vas a poder probar esta parte. Bueno, sigamos. Vuelvo a compartir la diapositiva. Gracias, profe. De nada. Bueno, entonces tenemos esa aclaración, que si los conjuntos A grande y B grande tienen elementos finitos, cantidad finita de elementos, y el cardinal de A es M y el cardinal de B es N, entonces el cardinal de A por B va a ser M por N. Entonces aquí vamos a denominar relación binaria de un conjunto A en otro B. Se llama relación al subconjunto R definido de la siguiente manera. Este es el símbolo que se utiliza, lo que está a la izquierda del sí solo sí es el símbolo que se utiliza para referirse a este objeto nuevo que es la relación. Sí, dice que R se lee así, R está definida del conjunto A grande hacia, la flecha se lee hacia el conjunto B grande, sí, solo sí, el R es un subconjunto del A por B. Es decir, R sí es un subconjunto del A por B. R grande va a ser relación si sus elementos son pares que están en el conjunto A por B. ¿Sí? Para nosotros, una relación va a ser un subconjunto del A por B. Tiene un modo de denotarse. Y la notación que vamos a utilizar te da toda la información sobre cuál es el primer conjunto y cuál es el segundo conjunto. O bien, te da toda la información sobre cuáles son los elementos que son las primeras componentes y cuáles son los elementos que son las segundas componentes del par. Entonces, una relación no es más que un subconjunto de producto cartesiano entre A y B. Hay muchos subconjuntos de un producto cartesiano, así que habrá diferentes relaciones. A este subconjunto R que está incluido en A por B se lo llama relación. Por ejemplo, acá definimos una relación. Dice, suponete que estás en el caso anterior, que tu A grande es el 239 y que tu B grande es el 148. Entonces vamos a definir un subconjunto del A por B. ¿No? Aquí está escrito el A por B, lo mismo que habíamos escrito antes. Déjeme escribir la forma de la regla para pertenecer a este subconjunto. Dice, la relación R, que está definida desde A hacia B, está que R consiste en aquellos pares ordenados A chiquita, B chiquita, tal que la chiquita es menor o igual que B. Entonces, a ver, página 3. Voy a escribir cómo se define esa relación R. R es el conjunto de los pares A chiquita, B chiquita, tal que el A es menor o igual que B, y la aclaración de que R está definida desde A hacia B. ¿No? Entonces, dejo de compartir un segundo, volvamos acá a la hoja.
Entonces tenemos este conjunto. A ver, hay una forma de graficar, hay veces que vamos a poder graficar las relaciones mediante el diagrama de Venn, que es, y se hace de la siguiente manera, que ya lo habrán hecho en el práctico. Ponemos en un diagrama de Venn los elementos del conjunto de salida, que es el A, vamos a poner el 2, el 3, el 9, y los elementos del conjunto de llegada, que es el B, el 1, el 4 y el 8. Entonces dice, vamos a ver cómo están relacionados los elementos del A grande con los elementos del B grande. Según esta regla, para estar relacionado, dice, un A chiquita va a estar relacionado con un B chiquita, o dicho de otro modo, el par A chiquita, B chiquita pertenece a la relación R, solamente si sucede que el primer elemento del par es más chico o igual que el segundo elemento del par, ¿no? Entonces me pregunto, el 2, ¿con cuál de estos elementos, con el 1, el 4 o el 8, está relacionado? ¿Cuándo sucede que el 2 sea menor o igual que alguno de estos elementos que están en B? Con el 1. ¿El 2 es menor o igual que 1? Sí, No, me es menor. ¿El 2? Con el 4 y con el 8. con el 4 y 8. Los primeros elementos pertenecen al conjunto de salida, eso es lo que dice al conjunto A grande, ¿no? Y las segundas componentes del par pertenecen al conjunto B grande. Entonces, aquí ponemos así, los primeros elementos los vamos a llamar A chiquita y los segundos elementos los vamos a llamar B chiquita. Y dice, el par que va a estar en esta relación R es un par, es alguno de los pares que viven acá en A por B. Son solamente algunos. ¿Pero cuáles de estos pares? Dice, bueno, para Donde designar A, cuáles son los pares que van a vivir en la relación R, tenés que fijarte si la primera componente es menor o igual que la segunda componente. Entonces, sí es cierto que el 2, 1 está en A por B, pero no es cierto que el 2 sea menor o igual que 1. Así que, aun cuando el 2, 1 sí vive en A por B, no es uno de los pares que va a estar en esta relación. ¿Sí? El Sí, 2 sí es menor o igual que 4 y el 2 sí es menor o igual que 8. ¿No? Entonces, para establecer gráficamente que el par 2, 4 y 2, 8 sí pertenecen a la relación, uno lo que hace es unir el elemento del conjunto A grande con su correspondiente imagen, se le llama, mediante una flecha. ¿Sí? Entonces el 2 está relacionado con el 4 y el 2 está relacionado con el 8. ¿Por qué? Porque la regla dice la primer componente tiene que ser menor o igual que B. Y el 2, que es la primer componente, es menor o igual que 4 y es menor o igual que 8. ¿Bien? Profe, 4 y 8 serían la imagen de 2. Se la denomina así, es una imagen de 2. El 4 es una imagen de 2 y el 8 es otra imagen de 2. Profe, sí o sí se tiene que cumplir en el primer número de A con los dos números o no importa con otros. Ah, no entendí la pregunta. O sea, si ¿Me la puedes siempre, reformular? sí, sí, disculpe, vio que en el A es el 2 que es menor o igual que en los dos números del B. Ajá. Sí, sí. ¿Solo tiene que ser con esos o se puede cumplir la condición con otros? Tenés que tomar todos los pares. Acá hay un todo que no está escrito en la forma de escribir el conjunto. Dice, todos los pares que viven en AB, en el A grande por el B grande, todos los pares tales que su primer componente sea menor o igual que su segundo componente. Entonces tenés que verificar eso con todos los pares. ¿Sí? O sea, no solamente con aquellos que comienzan con el 2, sino con todos los que comienzan con el 3 y con todos los que comienzan con el 9. ¿Me explico? Es decir, aquí solamente recién marqué el 2, 4 y el 2, 8. Pero tenemos que hacer lo mismo con cada uno de los elementos de A. Entonces me pregunto, ¿el 3 es menor o igual que el 1? no, No. ¿El 3 es menor o igual que el 4? sí, Sí. Entonces el 3 está relacionado con el 4. ¿El 3 es menor o igual que 8? sí, Entonces el 3 está relacionado con el 8. ¿El 9 es menor o igual que 1, que 4 o que 8? No. no, Con Ninguno ninguno. de ellos. Entonces el 9 no está relacionado con ningún objeto del conjunto B. Entonces, uno lo que hace es, dice, hace una flechita del conjunto A hacia el conjunto B grande
y a esta flechita la llama R, como se llama la relación. Este es el modo de graficar en diagramas de Venn una relación R. Pero recuerden que R es un conjunto. Es un conjunto de pares ordenados. Si uno quiere escribir por extensión, es decir, poner cada uno de los objetos que viven en R, debe abrir llave y poner cada uno de los pares ordenados. Los pares ordenados que hemos visto acá son el 2, 4, el 2, 8, entonces lo escribo acá, el 2, 4, el 2, 8, el 3, 4, el 3, 8, el 3, 8, y el 9 no está relacionado con ninguna, así que estos 4 pares son los únicos que viven en la relación. En el ¿No? práctico, ¿Sí? en el práctico vimos un gráfico similar que le llamamos dígrafo. ¿Esto sería un dígrafo también o no? No. ¿Es otra cosa? El dígrafo lo que tiene es que dibujas todo en un mismo conjunto y se utiliza solamente cuando el A y el B grande son el mismo conjunto. Ya, por ejemplo, A cuadrado, digamos. Cuando el A por B es A cuadrado, exactamente. Profe, Bueno, entonces en estos casos se puede graficar así. cuando tenés infinitos elementos, y no tantos, ¿no? Porque si tuvieras 1.000.000 de elementos también no podrías graficarlo. Pero cuando tenés una cantidad finita de elementos puedes usar esos diagramas, que se llaman diagramas de Venn. Ahora noten que los objetos Ok. que viven en R grande sí son pares ordenados. Y son pares ordenados cuyas primeras componentes están en el conjunto A grande y cuyas segundas componentes están en el conjunto B grande. Así que aquí sí vale que este conjunto R, que está definido por extensión de esta manera, está incluido en A por B. ¿Bien? Vuelvo a compartir. Vuelvo a compartir la diapositiva. ¿Pueden ver ahí, chicos? Bueno, Sí, se ve, Sí, profe. profe. aquí arriba está el conjunto A por B, el más grande. En particular, recuerden que todo conjunto es un subconjunto de sí mismo, así que todo el A por B es también una relación desde A hacia B. Y el R, este R particular, esta relación en particular, que tiene esta regla de que A chiquita sea menor o igual que B para pertenecer al conjunto R, solamente consta de esos 4 pares ordenados. Es decir, 4 de los elementos que viven en A por B, no todos ellos. ¿Bien? Entonces hablemos de... Profe, ¿Sí? pregunta, entonces en la mayoría de los casos va a tener una condición, porque si no siempre diríamos que eh, la relación de A por B siempre va a ser A por B, ¿no? Una relación posible es todo el A por B, porque es un subconjunto. Claro, uno cuando quiere definir un R, una relación, tiene que definir un conjunto. Y para definir un conjunto ya habíamos visto que uno necesita escribir los elementos, abrir llave, poner cómo son los elementos, qué naturaleza tienen y una regla para pertenecer al conjunto. Así que la regla para pertenecer al conjunto va a estar de alguna manera porque todos los conjuntos tienen su regla para pertenecer a él. El R es un conjunto en particular. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces hablemos de estos primeros dos conjuntos que se denominan dominio de la relación e imagen de la relación. Entonces, el dominio de la relación es el conjunto de los primeros elementos de los pares, tal que el A chiquita B chiquita pertenece a la relación R. Se lo denota con esta letra mayúscula D y se pone un subíndice que es el nombre de la relación. D sub R, si R es la relación, es un subconjunto del conjunto A grande. Es el conjunto de las primeras componentes de los pares ordenados que viven en la relación. El conjunto de las segundas componentes se llama imagen de la relación. Lo denotamos así, una I grande con un subíndice que es el nombre de la relación. Es el conjunto de las segundas componentes de los pares ordenados que viven en la relación. Como es un subconjunto de la segunda componente,
el I de R es un subconjunto del B grande. ¿Sí? El D sub R, el dominio, no es un subconjunto de A por B, es un subconjunto del conjunto de salida. Y el I, se me borra la flechita. Y el I sub R es un subconjunto del conjunto de llegada, que consiste en las segundas componentes del par. Y por último, la relación, se denomina relación inversa a un subconjunto, pero del producto cartesiano B por A, definido de la siguiente manera. Es un subconjunto del producto cartesiano B por A, es decir, las primeras componentes están en el conjunto B grande y las segundas en el A grande. Entonces van a tener como componentes a los pares de la forma B chiquita A chiquita. Primero van a estar las B chiquita y luego las A chiquita. Pero el par BA va a estar en la relación inversa, que vamos a usar esa notación, que es R con un exponente que es menos 1, R a la menos 1, solamente si el par AB, es decir, cuando conmutas el par, ese está en la relación R. ¿Sí? Entonces vamos de vuelta acá a la hoja y vamos a identificar cuál es el dominio, la imagen y la relación inversa de esta R con la que habíamos trabajado recién. Entonces detengo de vuelta la presentación, así queda grabado en el video. Entonces tenemos esta relación R con la que habíamos trabajado recién. ¿Sí? El dominio de la relación R consiste en el subconjunto del conjunto de salida, que es primer elemento de alguna componente del par, de los pares que viven en R. El dominio, el D sub R, está incluido en el conjunto de salida siempre. Y consiste en el subconjunto de aquellos elementos del conjunto de salida que son primer componente de los pares ordenados que viven en R. El 9 no es primer componente de ningún par que vive en R. Así que el 9 sí es un objeto de A, pero no es un objeto del dominio de la relación R. ¿Sí? El dominio, aquí el D sub R, es solamente ese conjunto compuesto por estos dos elementos. El D sub R, en este ejemplo, es el conjunto que contiene al 2 y al 3, es decir, solamente consta de aquellos elementos que viven en A, tal que esos elementos son primer componente de algún par que vive en la relación R. ¿Me explico quién es el D? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. la imagen, vamos a usar otro color para la imagen. ¿Se ve este color? No, muy claro. Bueno, vamos a ver, mira. El verde. Si pongo en un conjunto las componentes, los elementos de B grande que son segunda componente de algún par ordenado que vive en la relación R, ese conjunto es un subconjunto del conjunto de llegada, del conjunto B grande. A ese conjunto se lo llama imagen de la relación. ¿Sí? Es decir, los elementos del dominio son los elementos de donde salen flechas. Y los elementos de la imagen son los elementos del conjunto B grande a los que le llega la flecha. ¿Sí? Los que son imagen de algún elemento del conjunto de salida. El I sub R, en este ejemplo, es el conjunto formado por el 4 y por el 8. El 1 es un elemento del B, pero el 1 no es segunda componente de ningún par que vive en R. Así que el 1 no está en la imagen de R. Pero el 4 y el 8 sí son segunda componentes del par 2-4. De partes 4 es el 4 la segunda componente y el 8 es segunda componente del 2-8 y del 3-8. ¿Sí? Así que en IR viven las segundas componentes, es el conjunto de las segundas componentes de los pares o de aquellos elementos de B grande que son imagen de algún elemento del conjunto de salida A grande. Es decir, está el 4 y el 8. Este conjunto es un subconjunto del conjunto de salida, el conjunto B. ¿Sí?
El dominio y la imagen no están incluidas en A por B porque sus elementos, el dominio y la imagen, son objetos de la naturaleza de los objetos que viven en A grande y del B grande. Y recordemos que la naturaleza de los objetos que viven en A grande o en B grande es distinta que la naturaleza de los objetos que viven en A por B. ¿De acuerdo? Ahora veamos cuál es la relación inversa. La relación inversa consiste en aquella relación que va desde B hacia A. Que va desde B hacia A. A ver si con este color sale. R a la menos 1, se la denota así. Y consiste en aquellos pares ordenados que se obtienen de conmutar las posiciones de los pares ordenados que viven en la relación R. ¿Sí? R a la menos 1, R a la menos 1 es el conjunto de aquellos pares ordenados que consisten en cambiar de posición las componentes de los pares ordenados que viven en R. Entonces, si en R está el 2, 4, en la relación R a la menos 1 estará el 4, 2. Si está el 2, 8, en la relación R a la menos 1 estará el 8, 1. El 8, 2, perdón, el 8, 2. El 4, 3 y el 8, 3. El 4, 3 y el 8, 3. Este, por supuesto, será un subconjunto, esta relación R a la menos 1, es un subconjunto del producto cartesiano de B por A. Que a menos que A y B sean iguales, el B por A y el A por B son conjuntos que tienen objetos de naturaleza distinta. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, R a la menos 1 es una relación también, pero no es una relación de A por B, es una relación de B por A. Y consiste en aquellos pares ordenados cuyos conmutados, es decir, cambiados de posición a componentes, son los elementos, los pares ordenados que viven en la relación R. ¿Me explico? Sí, profe. Continuamos. Vuelvo a la presentación. Bueno, entonces, aquí tenemos el ejemplo de, también, si tomamos los mismos conjuntos A y B y la misma relación que habíamos trabajado antes, ya habíamos escrito por extensión la relación R, y aquí está el dominio de esa relación y la imagen de esa relación, y la relación inversa correspondiente, que es lo que hicimos recién en la hoja. Bueno, hay otra manera de construirse una relación entre dos conjuntos que es a partir de dos relaciones dadas. A esta nueva relación se le llama composición de las relaciones dadas, de esas dos relaciones dadas. Entonces, déjenme mover acá en un cartelito que deja ver. Entonces dice, dados tres conjuntos A grande, B grande y C grande, una relación R incluida en A por B y otra relación S incluida en B por C, es posible definir una tercera relación de A en C de la siguiente manera. Dice, vamos a anotar con este símbolo que se lee así, a la nueva relación que vamos a construir a partir de R y de S. Lo vamos a anotar así. S cerito R. Que se lee R compuesta con S. Se lee de atrás para adelante. R compuesta por S. O también está permitido decir S cerito, porque así se lee ese símbolo, cerito R. Dice, es una relación de A por C. Por eso lo anotamos así, es un subconjunto de A por C. Es decir, las primeras componentes del par van a ser elementos del A grande. Y las segundas componentes del par van a ser elementos del C grande. ¿Cuál va a ser la condición para que un par XZ esté en la relación S cerito R? Solamente si hay un elemento en el medio, Y que está en el medio, tal que el XY está en R y el IZ está en S. Lo vemos acá gráficamente en la hoja. Página 4.
para entender cuál es esta nueva relación que se llama composición. Tengo un momento de vuelta. Entonces, estamos en esta sobrecomposición. Entonces, tenemos un conjunto A, tenemos un conjunto A, tenemos un Profe, están conjunto B. preguntando por los nombres. ¿Cómo? Están preguntando por los nombres de las ¿Nombre de relaciones. qué? No sé, no se explican mucho en el chat. El símbolo. Bueno, a ver, ahora retomamos eso. Entonces, Ok. tenemos dos relaciones. Tenemos una relación R que va desde A hacia B. ¿Sí? Supongamos que acá tenemos dos elementos. Tenemos una chiquita y un X acá. ¿Sí? Una X chiquita. Y tenemos más elementos. A tiene una cantidad de elementos dados, qué sé yo. Vamos a tomar dos elementos nada más del A. Y bueno, acá tenemos un B chiquita y vamos a tomar un I. ¿Sí? Y más elementos acá en el B. ¿No? Y que esta relación le asigna al X, le asigna al Y. ¿Sí? Hay una correspondencia entre el X y el Y. Y también tenemos otra relación que es la que se denomina S, que va desde el B grande hacia el C. Vamos a poner acá una C chiquita, que es un elemento de C, y acá un Z, que es un elemento de C también. Entonces, supongamos que esta relación S también relaciona el mismo elemento I, que era segunda componente de un par de R, al Z que vive en el conjunto C. Es decir, que esta relación S hace esto al I, le asigna al Z. Bien, entre otros pares que estén ahí involucrándose con la relación S. Entonces lo que dice es, bueno, podemos construirnos una relación que vaya desde A hasta C. Una relación que vaya desde este conjunto A y vaya hacia este conjunto C. ¿Sí? A esta relación, la que va desde A hasta C, la vamos a denotar así. La vamos a denotar S cerito R, ese es el símbolo, porque vamos a utilizar la información que te da S y la información que te da R. El símbolo ya te dice cuáles son las dos operaciones que se utilizan. Se lee S cerito R o también se lee R compuesta con S. Se lee R compuesta con S o también se lee S cerito R. Bien. Para ver cuáles son los pares que están en S cerito R, vamos a tener el siguiente criterio. Las primeras componentes del par tienen que estar en el A grande y las segundas componentes del par tienen que estar en el C grande. Pero cuando un par XZ va a estar en S cerito R, cuando exista un I elemento de B en el medio que sea segunda componente de un par que viva en R y que también el mismo I sea primer componente de un par que viva en S. ¿Me explico? S cerito R es un subconjunto de A por C. Y ese subconjunto, S cerito R, es el subconjunto de aquellos pares de la forma XZ, tales que le sucede lo siguiente. Tiene que existir un elemento en el conjunto del medio, tiene que existir un I, existe un I en el conjunto del medio, en el B, que verifica que ese mismo elemento, el I, es segunda componente de un par cuyo primer componente es el X, que es la primera componente del XZ, y que vive en la relación R. Pero además también debe verificar
que el mismo I cumple la condición de ser primer componente de un par que vive en la relación S y cuyo segundo componente es el Z, que es la segunda componente de aquí. Esta es la condición para que un par esté en ese cerito R. Que existe un punto en el medio que le permita pasarse hasta el conjunto C grande. ¿Me explico? Vamos Y a en ver el un caso ejemplo. que no haya I, no se puede hacer No ese se van a cerito poder R. componer, exactamente. Si no hay un punto intermedio para pasarte al conjunto C grande, no vas a poder componer. Va a ser tu relación R cerito S cerito R va a ser el conjunto vacío, en ese caso, porque no tiene componentes, no tiene pares ordenados. Ok, Buena así pregunta es. esa. Si no hay nadie en el medio, la relación no tiene pares. Y si no tiene pares, no tiene elementos. Y si no tiene elementos, Sería es el conjunto vacío. vacío. Exacto. Ok. ¿Bien? Bueno, vuelvo a compartir la diapositiva. Entonces, esa es la definición de S cerito R o R compuesta con S. Esa nueva relación se llama composición de las relaciones R con S. ¿Sí? S cerito R no es ni R y no es S tampoco, es una nueva relación. Profe, ¿Bien? ¿necesariamente hay que poner S cerito R o se puede poner R cerito S? Necesariamente se tiene que escribir S cerito R. Exactamente. No da lo mismo S cerito R que R cerito S, aun cuando las dos tengan sentido, los subconjuntos serán de conjuntos distintos. Si uno pone, como en este ejemplo, S cerito R es un subconjunto de A por C. Y R cerito S, si vos cambias las posiciones, S será un subconjunto de C por A. ¿Me explico? No, Ah, perfecto. ni siquiera se da eso. Podría hasta ni siquiera estar definido R cerito S. En este ejemplo, si A, B y C son conjuntos distintos, ni siquiera estaría definido S cerito R cerito S. Tenés que ver si se dan todas las situaciones, de que hay un conjunto en el medio, de donde una relación toma sus segundas componentes y de donde la otra relación toma sus primeras componentes. ¿Me explico? Sí, profe. Chicos, apaguen sus micrófonos, por favor, a menos que quieran hacer una pregunta. Cállate. Bueno, sean los conjuntos A, B y C. Acá hay un ejemplo. Sean los conjuntos A, B y C. Déjenme escribir quiénes son los conjuntos y hacemos ese ejemplo rápido para ver la composición. El A y nada 5. El A es el conjunto 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. El B es el conjunto 1, 4. Es el conjunto 1, 4, 6 y 16. Y el C es el conjunto 2, 3, 8 y 9, 8 y 10. 2, 3, 8 y 10. Ese es el C grande. Y tener la relación R, que está incluida en A por B, tal que el XY pertenece a R solamente si la segunda componente es la primera componente elevada al cuadrado, y es igual a X al cuadrado. Y tener la relación S, que es un subconjunto, perdón, es un subconjunto del B por el C, y es tal que los pares y Z van a estar en la relación S, si solo si la segunda componente, que es Z, es igual a la primera componente dividida 2. ¿Sí? Entonces vamos a escribir R y S por extensión y definir la composición S cerito R. Dejo de compartir.
Dejo compartir. Entonces, vamos a ayudarnos con el gráfico. El gráfico no es prueba de nada, pero nos va a ayudar a trabajar. Entonces, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 están en el conjunto A. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 están en el conjunto A. El 1, el 4, el 6 y el 16, el 1, el 4, el 6 y el 16 están en el conjunto B. Y el 2, el 3, el 8 y el 10, el 2, el 3, el 8 y el 10 están en el conjunto C grande. Bien, entonces veamos. Para estar en R, dice la primer componente cuando la elevas al cuadrado te tiene que dar la segunda componente. ¿Sí? Los pares ordenados X y que viven en R, R es la que va desde A hacia B, ¿no? Esta es R. Entonces, no, hacemos esto. 1 al cuadrado, ¿cuánto da? 1, ¿no? ¿Me siguen? Entonces, la relación Sí. R relaciona el 1 con el 1. Y es la única imagen que tiene el 1 con esta regla para pertenecer a la relación R. 2 al cuadrado, ¿cuánto da? 4. 4 y está acá. Así que la relación R lleva el 2 hacia el 4. Relaciona el 2 con el 4. O el 4 es imagen del 2. 3 al cuadrado da 9, que no está en B. 4 al cuadrado es 16, que no está... Ah, el 16 sí está en B. Y el 5 al cuadrado es 25, que no está en B. ¿Sí? Así que el 3 y el 5 no tienen imagen. ¿Cuál es el dominio de la relación R? El conjunto de los 1, primeros 2 y elementos. 4. El 1, el 2 y el 4. ¿Y cuál es la imagen de la sería relación el R? 1, 4 y El 1, el 4 y el 16. 16. Muy bien. Entonces ya tenemos R por extensión. Vamos a escribir en la página 6. Después vuelvo acá al gráfico de la página 5. En la página 6 vamos a escribir R por extensión ya antes de ayudarnos en eso. Entonces R es el par 1, 1, el 2 con el 4 y el 4 con el 16. Esa es la relación R. Vuelvo a la página 5. Vamos ahora a describir la relación S. Dice, la segunda componente de S, que son los elementos que viven en C grande, tiene que ser igual a la primera dividido 2. ¿Sí? Entonces tomás la primera y la dividís por 2. 1 dividido 2 da un medio. ¿Un medio vive en C? No. No. 4 dividido 2 da 2, que es un elemento de C. Así que S, aquí vamos a graficar la relación S grande que va desde B hacia C. Entonces relaciona el 4 con el 2. ¿Sí? 6 dividido 2 da 3, que es un elemento de C. Así que S relaciona el 6 con el 2, con el 3, perdón. Y 16 dividido 2 da 8. Así que S relaciona el 16 con el 8. Bien, entonces, ¿cuál es el dominio de S? El dominio de S, 4, 6 4, y 6, 16. 16. ¿cuál es la imagen de S? 2, 3 y 8. 2, 3 y 8, la segunda componente. Muy bien. Entonces vamos a la página 6 y vamos a escribir los pares de S, que ya vimos recién. Entonces, S es el conjunto de pares. Este está incluido en A por B, ¿no? A por B. El conjunto de pares 4 con el 2, el 4 con el 2, el 6 con el 3 y el 16 con el 8. Está incluido en B por C. Bien. Y ahora nos fijamos. Ahora queremos construirnos una relación nueva, una relación que va desde A hacia el conjunto C. Y esta relación nueva es la que vamos a denominar S, cerito, R o R compuesta con S. Pero para ver cómo llegar desde A hasta C, tenemos que ver cuáles son los pares que me puedo armar. Y son aquellos tales que existe algún elemento de B
que sirve como punto de apoyo para pasarme desde A hacia C, ¿no? Que aquí son el 4 y el 16. Para poder llegar hasta C desde A, fíjense que no puedo comenzar desde el 1 porque el 1 no llega hasta C. ¿Me explico? Para llegar hasta C tengo que pasar por un elemento de B grande. Entonces, un par que vive en ese cerito R es el par que comienza en 2 y termina en 2. Porque tenemos el elemento 4, que es un elemento que vive en B grande, que es segunda componente de un par que vive que vive en R y es primer componente de un par que vive en S. ¿Me explico? Y lo mismo pasa con el 16. El 16 es un elemento en B grande, que es segunda componente de un par de R y es primer componente de un par de S. Y son los únicos dos elementos que viven en B que cumplen esa condición de que es segunda componente de un par de R y es primer componente de un par de S. Por lo tanto, la relación S cerito R solamente tiene dos pares. El que comienza en 2 y termina en 2 y el que comienza en 4 y termina en 8. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, el que comienza en 2 y termina en 2 es cerito R, tiene al par que comienza en 2 y termina en 2, y al par que comienza en 4 y termina en 8. Y este es un subconjunto de A por C. ¿De acuerdo? Entonces, los elementos que viven acá en ese cerito R son aquellos que cumplen la condición de existencia de este I que vive en el medio, en el conjunto del medio, que cumple esta condición de que tiene que ser segunda componente de un par de la primera relación y primer componente de un par de la segunda relación. ¿De acuerdo? Volvamos a... ¿Sí? Y si no existiera ¿puede Un volver la elemento hoja? del medio no se puede componer y el conjunto de ese cerito R es el conjunto vacío. Ok. Vuelvo a compartir. Entonces ya definimos la composición de ese cerito R que está en el por extensión. Bueno, ahí está la gráfica, la misma gráfica que hicimos recién. Y los conjuntos que pedí, el ejercicio que hicimos recién también en la hoja. Bueno, entonces sobre representación de relaciones. La primera representación que vamos a ver es la de diagrama de B, que es la que estuvimos trabajando recién. Uno pone los dos globos que simbolizan a los conjuntos de partida y de llegada, el de salida a la izquierda, el de llegada a la derecha. Pone los primeros elementos en el conjunto de salida, los segundos elementos de llegada, y el modo de simbolizar el par es indicar con una flecha que comienza en la primera componente del par y que termina en la segunda componente del par. ¿Sí? Esto es el modo gráfico de escribir el par 2,4 es la flecha que sale desde el 2 y termina en el 4. ¿Sí? Y respectivamente con cada uno de los pares. Esa es una manera de graficar una relación entre dos conjuntos dados. Y se puede utilizar esta manera de graficar cuando tenés una cantidad finita de elementos en el conjunto de salida y en el conjunto de llegada, ¿no? Otra forma es la de usar un gráfico cartesiano, en donde uno pone los primeros elementos del par en el eje horizontal y en el eje horizontal marca todos los elementos del conjunto de salida. Es decir, acá están los elementos de A, en el conjunto de salida. Y en el conjunto de llegada marca los elementos del conjunto, en la recta vertical marca los elementos del conjunto de llegada.
Entonces se trazan esas paralelas al eje vertical y al eje vertical y al eje horizontal, que pasa por cada uno de los puntos que simbolizan los elementos del A y del B respectivamente, y se marcan con puntos las intersecciones. Las intersecciones que corresponden al par. ¿Sí? Si marco con un punto la intersección, como está aquí en el gráfico, la intersección entre la recta paralela al eje horizontal que pasa por el 4 y la recta paralela al eje vertical que pasa por el 2, si marco con un punto, esto querrá decir que el 2, 4 es un elemento de la relación R. Y lo mismo con cada una de las intersecciones de esas rectas paralelas. Si marco con un punto la intersección, estaré indicando que el par aquí en este ejemplo, que el par 3, 4 y que el par 3, 8 está en la relación R. ¿Me explico? Es decir, otra forma de graficar una relación es mediante gráficos cartesianos. Trazamos dos rectas perpendiculares. En la recta horizontal ponemos los elementos del conjunto de salida. En la recta vertical ponemos los elementos del conjunto de llegada y trazamos paralelas. Y marcamos con un punto solamente las intersecciones correspondientes a los pares que están en la relación R. El modo gráfico de darse cuenta cuál es un par que vive en la relación R mediante un gráfico cartesiano es mediante este punto que marca esa intersección. Como aquí estas otras intersecciones no están marcadas, entonces esto quiere decir que esos pares ordenados no viven en la relación R. ¿Me explico? Sí, profe. Bueno, otra es mediante una matriz también llamada matriz de adyacencia. Ponemos como columnas y filas. Entonces, a este objeto, luego vamos a hablar de estos objetos nuevos que se llaman matrices, porque son ordenaciones rectangulares de números. Ponemos en la primera columna los elementos del conjunto de salida, en la segunda columna los elementos del conjunto de llegada, y también nos fijamos en intersecciones, ¿no? Trazo las columnas, una columna por cada elemento del conjunto de llegada y una fila por cada elemento del conjunto de salida. Donde se intersecan las columnas con las filas, ponemos o un 0 o un 1. Si pongo un 0, quiere decir que ese par ordenado no está en la relación. Si pongo un 1, quiere decir que el par sí está. Este 1 de aquí quiere decir que el par 2, 4 está en la relación. El 0 de aquí quiere decir que el par 2, 1 no está. Y así, cuando pongo un 0, quiere decir que el par no está, y cuando pongo un 1, el par sí está. El par correspondiente a la intersección de la fila y la columna respectiva, ¿no? Este 1 de acá nos estará diciendo que el par 3, 4 sí está en la relación. Si uno solamente pone esta ordenación rectangular de números compuesta por ceros y por 1, en una sola ordenación rectangular, a este objeto se lo llama matriz. Y esta matriz es una forma de representar la relación R. ¿De acuerdo, chicos? Pero para eso tenemos que ordenar de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha los elementos de B, antes de armarnos la matriz M. De arriba hacia abajo los elementos de A y de izquierda a derecha los elementos de B. Bueno, esta es la tercera forma de graficar o representar gráficamente una relación R. ¿No? Esta forma es muy parecida a esta, muy análoga. Aquí marcamos con un punto las intersecciones y aquí marcamos con ceros o con unos las intersecciones, pero de filas y de columnas. Marcamos con uno. Bueno, las relaciones también se clasifican, tienen propiedades, ¿no? Bueno, y estas son las siguientes. Cuando el conjunto de salida y de llegada sean iguales, vamos a clasificar de la siguiente manera una relación. Si supongamos que tenemos una relación R definida en A por A, y aquí
el conjunto de salida y el conjunto de llegada son iguales. Para este tipo de relaciones, las que tienen conjunto de salida y conjunto de llegada el mismo conjunto, la vamos a clasificar de la siguiente manera. O vamos a decir que tienen las siguientes propiedades si se cumplen estas características que vamos a ver ahora. Cuando el conjunto de salida y el conjunto de llegada sean iguales, muchas veces solemos denotar a A por A simplemente como A elevado a la 2 o A al cuadrado. ¿Sí? A elevado a la 2 o A al cuadrado sigue siendo un producto cartesiano, es decir, sus objetos son pares ordenados. Pero en este caso son pares ordenados, tal que la primera y la segunda componente pertenecen al mismo conjunto A. ¿De acuerdo? Y tenemos que una relación R que está definida de A por A es reflexiva si sucede lo siguiente. Solamente si para todo A chiquita del conjunto A grande, el par que tiene como primera y segunda componente al mismo A chiquita está en la relación R. Pero esto tiene que suceder para todos los A chiquitas que viven en A grande. ¿Sí? Diremos que es reflexiva, de otro modo, es lo mismo que decir relaciona cada elemento con el mismo. Cada elemento de A con el mismo. Y esto tiene que suceder para todos los elementos de A. ¿Bien? Una relación R en A por A se dice reflexiva si relaciona cada elemento con el mismo elemento. Que en modo matemático es escribirlo así. Para todo A chiquita de A grande se verifica que el par A chiquita está en la relación R. Decir que no es reflexiva es equivalente a decir que no se cumple esto de acá. Y como lo habíamos visto antes, creo que ustedes lo vieron un poco en la práctica, el negar un para todo consiste en escribir un existe, un elemento que no cumple la relación, la proposición de que el par A chiquita está en la relación R, ¿no? Que es justamente la definición de la no reflexividad. ¿Cuándo vamos a decir que R no es reflexiva? Cuando se cumpla la negación de este para todo. La negación de este para todo es esto de acá. Existe al menos un elemento, no es que exista un único, existe al menos uno que está en el conjunto A grande y que no le pasa que el par A chiquita esté en R. Es decir, que el A chiquita, el par A chiquita, no está en la relación R. Cuando suceda esto, que es justamente la negación de este para todo que está acá arriba, diremos que la relación R es no reflexiva. A reflexiva es una relación que cumple que ningún par de la forma A chiquita, independientemente de quién sea el elemento A chiquita de la grande, está en la relación. Diremos que la relación R es A reflexiva si para todo elemento de la grande el par A chiquita no está en la relación. ¿Cuál es la diferencia entre no reflexividad y A reflexividad? Que para que uno pueda decir que la relación R es no reflexiva, basta con que dé un solo ejemplo y verifique un elemento A, que encuentre un elemento A chiquita, que verifique que el par A chiquita no esté. Pero si solamente encontrás un ejemplo, no es suficiente para decir que la relación R es A reflexiva, porque para que sea A reflexiva debe suceder que ningún elemento A chiquita cumple que el par A está en la relación R. O es lo mismo que decir, todos los elementos A chiquita de A grande verifican que el par A chiquita no está en R. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profe. Diferencia entre reflexividad, no reflexividad y areflexividad. Reflexividad, la relación relaciona todos los elementos con ellos mismos. No reflexividad, no todos necesariamente se relacionan consigo mismos. Areflexividad, ninguno se relaciona consigo mismo. Continuamos. ¿Cuándo vamos a decir que una relación es simétrica? Cuando pasa que el conmutado está. Dice, vamos a decir que es simétrica si siempre que dé un par en la relación R, el par conmutado que tiene al DA está en la relación R también. Recuerden que esta es una caracterización de relaciones que salen de un conjunto y llegan hacia el mismo conjunto.
conjunto. Es decir, el conjunto de salida es igual al conjunto de llegada. Por lo tanto, tiene sentido conmutar y decir, este objeto vive en el conjunto A, sí, porque estas relaciones son relaciones que salen y llegan al mismo conjunto. Ahora, si a una relación le pasa que da un par de la relación, su conmutado está, es decir, cambiar de posición las componentes, el par que consiste en cambiar de posición los componentes también está, y eso sucede para todo par de R, entonces a esa relación se le llama simétrica. Es decir, una relación es simétrica no solamente si pasa que cada vez que relaciona un A con el B, también relaciona el B con el A. Vamos a decir que es asimétrica si sucede que dado un par de la forma AB en la relación, su conmutado no está. Es decir, siempre que tenga un elemento A por B, su conmutado no está. Si pasa eso, vamos a decir que es asimétrica, que no es necesariamente la negación de simétrica, ¿no? Para que sea simétrica, uno tiene que verificar que si está dado cualquier par, su conmutado está. La negación de la simetría, ¿cuál sería? Que no hay ¿Cuál es la ningún negación par. de este? La negación Que de existe solamente simetría. un elemento, o al menos un elemento. Al menos un elemento. Hay mucha diferencia entre solo un elemento y al menos uno. Pero sí, la negación sería no es simétrica. Que no es simétrica quiere decir, puede ser que tenga un par AB y que el BA también, pero no sucede para todos. Al menos hay uno, un par AB, tal que su conmutado no está. Para que sea simétrica, siempre que está el AB, el BA no está. Siempre. ¿Me explico? Si para que sea simétrica una relación y que relaciona, debe pasar que si relaciona un elemento A con un elemento B, no relaciona el B con el. Profe, ¿Sí? ¿puede dar un ejemplo de de simetría y asimetría? De simetría y asimetría. Sí, por favor. Dejo de compartir. Simetría y asimetría. No sé nada. ¿Sí? Supónganse R que esté definida, vamos a poner conjuntos 1, 2, 3, 4, y esto es el A, ¿no? Y el B tiene que ser el mismo conjunto, así que vamos a poner acá el A, también el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿sí? Y vamos a poner R, la relación ¿qué pongo? A ver, la relación de los pares X y tal es que el X es igual a Y. El X es igual a Y. ¿Sí? Entonces, el R que hace, lleva el 1 con el 1, pues solamente tengo que relacionar los elementos con ellos mismos, ¿no? El 2 con el 2, el 3 con el 3 y el 4 con el 4. ¿Estamos? Ahora, R es un ejemplo de una relación simétrica. Porque si el 1 está, vamos a escribir acá. Por extensión, el R solamente tiene 4 pares. El 1, 1, el 2, 2, el 3, 3 y el 4, 4. ¿Sí? Ahora me pregunto, tomo un elemento, quiero ver si es simétrica. Para que sea simétrica, cada vez que agarro un par, debe suceder que el conmutado está. ¿De acuerdo? Entonces, tomo el par, el primer par, el 1, 1. ¿Está el conmutado? Sí, Porque es el mismo, ¿no es cierto? Y eso sucede con cada uno de los pares. Si yo conmuto, vuelvo a obtener el mismo elemento, el mismo par, así que también está en la relación R. Así que R es simétrica. R es simétrica. Es simétrica. ¿Estamos?
es un ejemplo, una muy sencillo, muy simple, de una relación simétrica. Si tomo un par, conmuto y me fijo que el par conmutado vuelve a estar en la relación R. Ahora veamos un ejemplo de una relación asimétrica. 6, 7. Con el mismo conjunto A. 7. Entonces tenemos el A del 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Este es el A. 1, 2, 3, 4. Este es el A. Y vamos a una relación S. Vamos a llamarla S. S, que sea el conjunto de los pares X y Y, tales que el X sea menor que el Y. ¿Sí? Entonces, vamos, el 1 es menor que ¿cuál de estos tres números? El 1 es menor que el 2, que el 3 y que el 4. ¿Sí? Entonces aquí está el 1, 2, el 1, 3, el 1, 4. ¿Sí? El 2 es menor que el 3 y el que el 4. Entonces está, pongo acá abajo, el 2 con el 3, el 2 con el 4. ¿Sí? El 3 es menor que el 4. El 3 con el 4 y listo. Y esos son todos, porque el 4 no es menor que ninguno de ellos. ¿Sí? ¿Me siguen? Es decir, el 1 se relaciona con el 2, con el 3 y con el 4. El 2 se relaciona con el 3 y con el 4, y el 3 se relaciona solamente con el 4. Y listo, ahí termina ese. ¿Estamos? Ahora, para ver que es asimétrica, debe pasar que si un par está en esta relación, su conmutado no está. ¿Sí? Entonces me pregunto, ¿el 1, 2 está en la relación? Sí. ¿El 2, 1 está? No. No, no. 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 Porque el 2 no es menor que 1. ¿No? Si pasa, si X es menor que Y, entonces uno puede asegurar que no es cierto que Y sea menor que X. Así. Si un número es menor escrito que otro, no pasa al revés. Este es un símbolo de negación, ¿no? ¿De acuerdo? Y si no es cierto que esto pasa, que Y sea menor que X, entonces el par IX, el conmutado, no está en la relación S. Uno puede hacer lo mismo con cada uno de los elementos. ¿De acuerdo, chicos? Esto es, noten, si X y es un par que vive en S, entonces, y acá continúo desde acá, pasa esto. El X es menor que el Y. Si el X es menor que Y, no es cierto que el Y sea menor que el X. Y si el Y no es cierto que el Y sea menor que el X, entonces el par cuyo primer elemento es el Y y el segundo elemento es el X no está en la relación S. Y con esto llegamos a que si el X y está en el S, su conmutado no está. Entonces S es asimétrico. ¿Me explico, chicos? Sí, profe. Ese es Sí, un profe. ejemplo de una Sí, profe. asimétrica. Y en el práctico seguramente van a ver mucho más compleja. Esta se me ocurrió muy sencilla, muy rápida de ver. Bien, continúo con la diapositiva. ¿Cuándo vamos a decir que es antisimétrica? Cuando suceda que si un par y su conmutado está, eso implique que necesariamente la primera y la segunda componente de esos pares son iguales. ¿Sí? Entonces, simétrica, si dado un par que esté en la relación R, su conmutado está. Asimétrica, si dado un par que está en la relación R, su conmutado no está seguro. No es que exista uno, sino que ninguno de los conmutados está. Y antisimétrica, cuando dado un par tal que él y su conmutado esté, se pueda deducir que entonces la primera y la segunda componente del par son iguales. ¿Me explico? Esto Un es, para decir que es ejemplo, antisimétrica, profe, un un ejemplo de ejemplo de eso antisimétrica. sería antisimétrica sería 1, 1.
¿o no? Analícenlo ustedes, es el primer ejemplo que di, con el igual. Esa es una antisimétrica. Es simétrica por un lado, pero también es antisimétrica. Porque los únicos elementos y su conmutado que estén cumplen que el primero y el último elemento son iguales. Es justamente un ejemplo, mira, nos sirve el mismo ejemplo para decir, hay relaciones que son simétricas y antisimétricas al mismo tiempo. Bien, chicos, analícenlo del mismo ejemplo, el mismo primer ejemplo que vimos recién de relación simétrica con el igual y el 1, 2, 3, 4 como conjunto A. Bueno, ese también es un ejemplo de relación antisimétrica. Bien, continuemos. Bueno, vamos a decir que es transitiva si sucede lo siguiente. Si cada vez que un par AB esté en la relación R y el BC también, es decir, compartan este elemento B chiquita, que es segunda componente de un par, pero también es primer componente de algún otro par, entonces el par que se obtiene poniendo como primer componente la chiquita y como segunda componente el C chiquita, también está en la relación R. Es decir, uno puede pasar desde desde la chiquita hasta el C chiquita por el B chiquita que está en el medio. ¿Sí? Entonces, diremos que es transitiva, sí, solo sí. Cada vez que esté un par de la forma B y un par de la forma BC, también debe estar el AC. Profe, un ejemplo sería ese cerito R que estábamos viendo hoy, ¿no? Una composición. Si todos los conjuntos fuesen iguales y vos podés componer. Un ejemplo, claro, es para todos los conjuntos, sí, lo vi. perdón, Will, un ejemplo puede ser el segundo que trabajaste. El segundo es con menor. Ah, claro. Sirve para todo eso, ejemplo. El segundo, el del menor, cumple. Si A es menor que B y B es menor que C, el A es menor que C. ¿No? Si yo tengo dos elementos que comparten un punto en el medio, un elemento B chiquita, por ejemplo, el 1 con el 2 y el 2 con el 3, el 1 con el 3 estaba en la relación R. ¿Recuerdan eso? Un ejemplo de relación transitiva es el segundo ejemplo que trabajamos con el menor. Bien, entonces, ¿cuándo vamos a decir que es transitiva? Cuando suceda esto. Si te pones en la posición de que está el AB y que hay un BC, un par AB y un par BC, entonces el AC también está. Sí, Perdón, Wilfredo, el primer ejemplo también sirve, pero en el segundo se ve mejor, digamos. Porque todos serían iguales. Sí, tenés razón. Las dos son transitivas, pero en el segundo ejemplo como se ve más fácil la transitividad. ¿Cuándo diremos que no es transitiva? Cuando no se cumpla esto. Esto que dice acá, a ver, leámoslo de otra forma. Dice, para todos los pares, o para todo el par de pares que cumplan, que el AB y el BC están en R, para todos, el AC también está en la relación. Decir que no se cumple esto, es decir, yo tengo la relación un par AB que está, tengo una relación un par BC que también está, pero puedo verificar de alguna forma que el AC no esté. ¿Sí? Que esto es lo que dice acá, abajo. La no transitividad es la negación de esto de acá arriba. Es decir, una relación es transitiva cuando sucede esto. Cada vez que tengas dos pares de la forma A, B y BC, puedas deducir que el AC también está en la relación R. Decir que es no transitiva equivale a negar esta proposición. ¿Qué significa negar esta proposición? Encontrar un par AB que está en la relación R, un par BC que también está en la relación R, y puedas probar de alguna forma que el AC no está en la relación R, por lo menos para alguna selección de dos pares. Por eso le existe. Sí, es la negación de acá arriba.
¿Y cuándo diremos que una relación es atransitiva? Cuando sucede que para todo AB que está en la relación y BC que está en la relación, es decir, para toda selección de dos pares que cumplen esta condición, que el AB y el BC están, nunca va a estar el AC. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? A ver, para que sea transitiva debe suceder lo siguiente, que siempre que el par AB y el BC estén, entonces el AC también. Para que sea no transitiva es que haya al menos una selección posible de dos pares que cumplan que el AB y el BC están y sin embargo el AC no. Pero no quiere, la no transitividad no implica que siempre que elijas dos pares de esta forma, el AC no esté. No, basta con que una vez no esté el AC. La transitividad sí involucra que siempre que suceda que si un par AB y BC están en la relación R, entonces el AC no esté. ¿Me explico? La no transitividad es solamente la negación de la transitividad. Y la transitividad es un para todo, se debe cumplir para toda la selección de dos pares que cumplan la característica de que comparten este elemento B chiquita en el medio, es decir, que cumplan que el AB y el BC están en la relación R. Siempre que suceda esto, puedes deducir que el AC no está en la relación. ¿Bien? Esto lo van a entender más con ejemplos también. Y por último, ya estamos llegando a pasado las 9:30. Veamos cómo se clasifican las relaciones. Vamos a decir que una relación es de equivalencia, una relación R incluida en A cuadrado es de equivalencia en A, si y solo si cumple estas tres propiedades. Es reflexiva, esto es relación a cada elemento consigo mismo, es simétrica, si está un par está subconmutado, y es transitiva. Cumple la propiedad 7 de acá. Si cumple esas tres propiedades, es reflexiva, simétrica y transitiva, a la relación R se la llama de equivalencia, y vamos a ver más adelante por qué se la llama así de equivalencia cuando se cumplen esas tres propiedades. En ese caso sería el primer ejemplo. El primer ejemplo es una relación de equivalencia. Es reflexiva, simétrica y transitiva. El que va con el igual. Que x y está en la relación R, si x es igual a y. Bueno. Y hay algunas relaciones que cumplen ciertas propiedades que se llaman relaciones de orden. ¿Cuáles van a ser las relaciones de orden? Bueno, hay dos. Hay una que son de orden amplio y otras que se llaman de orden estricto. ¿Cuáles van a ser las de orden amplio? La que cumplan la reflexividad, la antisimetría y la transitividad. Esas van a ser las de orden amplio. Y las relaciones de orden estricto serán aquellas que cumplen la areflexividad, la asimetría y la transitiva. La de orden estricto supongo que es la del segundo ejemplo. El segundo ejemplo es A reflexiva, porque un número no es menor que el mismo. Es asimétrica, porque justamente fue el ejemplo de asimétrica, y es transitiva, porque si un número es menor que, si A es menor que B y B es menor que C, A es menor que C. Bien, entonces un ejemplo de una relación de orden estricto que cumpla las propiedades A reflexiva, asimétrica y transitiva es el segundo ejemplo que vimos, el con menor. Y un ejemplo de una relación que sea de orden amplio, se lo dejo a ustedes verificar que en lugar de, si ponen en el segundo ejemplo, en lugar de menor, menor igual, obtienen una relación de orden amplio. Porque va a ser reflexiva, antisimétrica y transitiva. Y un ejemplo de una relación de equivalencia es el primer ejemplo que vimos. Así que súper si vieron esos dos ejemplos. ¿Tienen preguntas, chicos? Si no tienen preguntas, entonces... Yo tengo una, profe.
Dígame. Acerca de la simétrica. ¿Es una propiedad también decir que no es simétrica, como estuvimos hablando hoy? Podés escribirlo. No se puso acá como propiedad. Podías poner no Pero ¿es una simétrica. propiedad o no? Sí, sí, podías ponerla como propiedad. Oh. Sí, porque hay un punto del práctico que dice que identificar cada propiedad. Entonces, no Podrías sé, por ahí poner dice. las negaciones como propiedades también. Las negaciones de todas las que vimos ahora como propiedades. De hecho, por seleccionar algunas, solamente pusimos nosotros algunas negaciones como propiedades, pero todas las negaciones podías ponerlas como propiedades. ¿Sí? Me refiero a cada negación de cada una de las propiedades que ya vi. Sí, entendí, gracias, profe. Bien. Si no tienen otra consulta, entonces chicos, me despido y dejo de grabar. Dejo de compartir. ¿Tienes algún comentario que hacer, Jorge? No, si ya está, nos vemos el jueves a las 8. Bueno. Gracias está a bien. todos. Profe, ¿Sí? el jueves vamos a seguir con esto o vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Ah, Va a dar la clase Jorge. Sí, vamos a empezar el tema 3. ok. Gracias.